Hoy nos corresponde Marcos capítulo 4, versículos del 35 hasta el 41. Bien, tomo lectura, me siguen con su vista, hermanos. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana, por que nos permites sentir este frío, Señor, nos permites vivir, nos permites ver, escuchar, Señor. Y hoy venimos ante ti, Señor, venimos a este lugar, a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor, que nos des a cada uno de nosotros tu espíritu para poder discernir, para poder tener visión, para poder comprender cada día más quién eres tú y qué quieres que hagamos. Padre, te pido que nos des ojos atentos, oídos muy prestos, Señor, para lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Tu palabra dice que mientras más recibamos, muchos más nuestros ojos van teniendo una visión más clara. Mientras más recibimos, Señor, nuestro entendimiento va creciendo. Señor, dice que lo poco que recibimos es muy pronto a quitarse a nosotros. Danos ese deseo y danos ese impulso, Señor, para anhelarte, para desearte, Señor, todos los días a través de tu palabra. Danos el entendimiento, Señor, y que de mí, Señor, fluya tu espíritu para comunicar fielmente tu poderosa palabra. Te glorificamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, terminamos hoy capítulo 4 de Marcos, que estamos en esta serie de predicaciones, y hoy nos corresponde del 35 hasta el 41. Es un mensaje que titulamos El calmador de tormentas. Obviamente refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que calmó aquella tempestad en la que estaban viviendo en ese entonces. Y venimos de un bloque, si recordamos un poco, vamos a entrar un poco en contexto, venimos de un bloque donde Jesús ha venido diferenciando a los verdaderos discípulos con los falsos, a que Jesús viene diferenciando a los religiosos con los verdaderos discípulos, diferenciando a quienes que son de su familia, a quienes no lo son. Mayormente esta diferencia la cierra, este bloque lo cierra con el uso de parábolas. Y ya decíamos que las parábolas son enseñanzas breves que comunican una verdad. Del versículo 1 al 20 vimos esta parábola del sembrador, donde Jesús no solamente la enseña, sino la explica, para después entonces Marcos complementar este bloque con otras dos parábolas: aquella parábola del crecimiento de la semilla, aquella parábola de la semilla de mostaza. Estas tres parábolas que cierran un bloque donde están relacionadas estas tres parábolas con actividades de la agricultura, ¿no? De aquel sembrador que salió a sembrar, que siembra en cuatro suelos, tres sin éxito, ¿verdad? Y el último con éxito en buena tierra, donde esta semilla, que es la palabra, ¿no? Va, cuando Jesús la explica, dice que es la palabra, ¿no? Y que cuando se implanta bien, cuando se siembra bien, esta comienza a echar raíz, comienza a crecer y da fruto, un fruto exponencial, ¿no? Al no caer en buen suelo, es una evidencia clara nos hace ver aquí Marcos una evidencia clara de falta de fe, falta de arrepentimiento, falta del espíritu mismo en la vida del creyente.
Ahora Marcos ya cierra este bloque de esta diferenciación, ¿verdad? De discípulos y no discípulos, para abrir otro bloque donde Marcos mostrará a Jesús en su autoridad sobre poderes naturales y sobrenaturales. Y en este mensaje se nos va a mostrar a Jesús como aquel que calma tormentas. Y nos va a mostrar este adjetivo en dos sentidos. Primero, en el sentido de su autoridad ante la creación, ¿verdad? Ante la autoridad natural de su creación, pero también en el sentido de autoridad en la vida espiritual del creyente. Entonces, Jesús en este pasaje les va a enseñar a sus discípulos a que confiar en Él es mejor, a que depender de Él es necesario, a que reconocerle a Él es importante. Y yo quiero preguntar, para iniciar el texto, para que nosotros vayamos digiriendo este texto, preguntar lo siguiente: ¿cómo es tu reacción en medio de las tormentas? ¿Cómo reaccionas en medio de alguna tormenta que estás pasando? ¿A quién acudes en medio de la tormenta? ¿Qué tanto confías en medio de situaciones difíciles, en medio de las tempestades? ¿No? Claramente, quizá podemos decir sí a Jesús, ¿verdad? Pero en esta reflexión yo quiero que cada uno de nosotros seamos muy sinceros y poder decirnos a nosotros mismos en ese examen: ¿realmente yo estoy confiando en Jesús? ¿Yo realmente estoy acudiendo a Jesús? ¿Realmente Jesús es prioridad en cuanto paso yo este tipo de situaciones? ¿No? Entonces, en ese sentido, vamos a entrar al texto y quiero que vayamos al 35 y 36. Vean cómo comienza Marcos abriendo este bloque. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es decir, Jesús le agarró la noche, estaba él enseñando. ¿Vale? Recuerden que Jesús viene de enseñar estas tres parábolas, y se acuerdan que nos dijo la palabra que él se subió a una barca y desde allí enseñaba. Entonces le agarró la noche a Jesús, a sus discípulos, y había gente, había multitudes. Es obvio que Jesús estaba cansado de enseñar, estaba cansado de servir a toda la gente. Por eso vemos esa indicación de Jesús de decir, vamos a movernos a algún otro lugar. Quizá a lo mejor un lugar, Jesús quería como de cierta manera descansar, un lugar más tranquilo. Y cuando nosotros podemos decir que Jesús quería de alguna manera descansar pues ya era noche y de la gente, entonces es común pensar, ¿no? Sí, común pensar que él se dirigía al oriente. Cuando ellos estaban en Capernaum, entonces cuando ellos cruzan el mar, entonces ellos se dirigen al oriente. En el oriente había pocas ciudades y quizá Jesús se dirige ahí para estar un poco más tranquilo. Aunque cuando llega al oriente se encuentra con un endemoniado, ¿no? Y ya como tal no puede descansar. Pero entonces ellos se dirigían al oriente. La intención era estar más tranquilo. Y esto es importante porque la intención de Jesús y sus discípulos eran como descansar, estar tranquilos, pero los discípulos mismos no se esperaban no estar tranquilos, sino una tormenta, ¿no? Que iba a pasar, ¿no? Y claro que Jesús quería enseñarles algo a través de esta situación, a través de esta tempestad. Y entonces dice que él despidió a la multitud y le tomaron los discípulos en la barca, así como estaba, puesto que él estaba enseñando en la barca. Había más barcas alrededor, ya de noche, cansados, no sé si quizás estaban sin comer, pero aún así Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y Jesús aquí está afirmando, no está preguntando, ¿no? Les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús afirma algo es porque así pasarían las cosas, ¿no? Y me imagino aquí yo a los discípulos estando pues muy confiados de eso, ¿no? No se esperaban que lo que iba a pasar cuando ellos pasarían al otro lado. Entonces, pero Jesús les aseguró, y esto es importante porque ellos que eran pescadores seguramente sabían que las condiciones climáticas no eran las adecuadas, ¿verdad? Puesto que ellos eran pescadores, puesto que los pescadores no pescaban de noche. Y
la hora, además, no era favorable, puesto que no hay tanta visión, ¿verdad? No había, como hoy en día hay faros, ¿no? que te dan luz. En ese tiempo pues no existía. Y entonces, pues se presenta la adversidad, se presenta una tempestad, ¿no? Jesús, te decía, quiere enseñarles a sus discípulos a depender totalmente de Él. Obviamente, la soberanía de Jesús, Él sabía lo que iba a pasar. Así que vemos que Él es quien los lleva directamente a esta adversidad. Es Jesús quien los lleva directamente a esta tormenta. Es Jesús quien los lleva a esta tempestad. Claro, con propósitos para que ellos aprendiesen a depender de Él. Y fíjate lo que dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ¿no? Jesús quería estar en calma, o los discípulos querían estar en calma. Sin embargo, para llegar a esa calma, a sus discípulos les sería necesario pasar por esta gran tempestad, ¿no? La intención de tratar, claro, Jesús tenía intenciones de tratar con ellos a través de esta gran tempestad, ¿no? ¿Te imaginas? Ponte en el lugar de los discípulos. Señor, ¿no querías que estemos más tranquilos? ¿Por qué nos está pasando esta tempestad? ¿Por qué nos trajiste de noche? ¿Por qué no se te ocurrió otro plan, ¿no? Yo me imagino cuando pasamos ese tipo de cosas, que de repente hacemos preguntas, ¿no? Señor, ¿no era mejor por este lado? ¿No era mejor poder caminar por este lado, esta situación? ¿No? ¿Por qué me llevaste ahí, Señor? ¿No? Hay veces que nos preguntamos de esta manera cuando estamos en la tempestad. ¿Qué no era mejor pasarlo después? ¿Qué no era mejor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no está pasando esto, Señor? Ahora, Marcos no vacila cuando dice gran tempestad. Gran tempestad, está hablando casi de un huracán ahí, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? Esta región llamada Mar de Galilea, puesto que ellos estaban en Mar de Galilea, en realidad no era un mar, era un lago, pero este lago se comportaba como un mar, puesto que en este lago alrededor había montañas que en la noche llegaban los vientos y entonces se generaban, por la baja temperatura también, se generaban como especies de remolinos. Y ese remolino hacía que el lago grande pues se comportara como un mar, como si fuera una marea. Olas de hasta 9 metros de altura, se dice que se presentaban en este lago grande, y entonces vemos aquí a los discípulos pues muertos de miedo, ¿no? Muertos de miedo porque sentían el peligro de morir. Ellos estaban en este momento poniendo más su vista en la tormenta, en cómo salir de la situación, más que en aquel que podía calmar esta tormenta, puesto que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba descansando, estaba durmiendo, ¿no? Dice Romanos 5:1, el apóstol Pablo habla acerca de cómo nosotros, justificados ya por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Dice al final en el versículo 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sino que, o sea, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de Cristo. Dice en el 2 antes, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora sí dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Tú te glorías en las tribulaciones? ¿Tú puedes decir gracias, Dios, por esta tribulación que estoy pasando? ¿O cuál es tu reacción? ¿Queja? ¿Por qué me pasa a mí? ¿No? Como los discípulos que estaban ahí. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué nos trajiste aquí? O, como dice Pablo aquí, nos gloriamos, puesto que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Tú puedes glorificarte, tú puedes decir gracias, Dios, por esta tribulación que estoy pasando, porque sé que tú me estás enseñando algo, Dios. Pablo expresa con gran seguridad
el tener paz a razón de la justificación por la fe. Pero hay algo interesante que nos permite ver Pablo aquí y que vemos en Marcos también, que aunque tenemos paz para con Dios, puesto que hemos sido justificados en Cristo, hermanos, la tempestad es inevitable en la vida del creyente. Es inevitable la tempestad en la vida del creyente. Si algo tú tienes por seguro es la tempestad, si tú estás en Cristo, puesto que es probable que Cristo te lleve ahí para que entonces tu fe crezca, para que tu confianza crezca, para que tu amor por Él crezca como tal, para que tú acudas a Él en todo tiempo, ¿no? Es posible que el Señor te lleve allí para tratar con tu fe, puesto que el Señor no quiere dejarte como estás ahorita. Él, además de su palabra, Él quiere en las tempestades que Cristo se conforme, que Cristo se forje en ti a través de una tempestad, a través del sufrimiento, a través de una gran tormenta, ¿no? Y entonces, así como Jesús llevó a la tormenta a estos discípulos para enseñarles, así, hermanos, va a hacerlo contigo para que tu fe crezca, para que confíes en Él. Pero recuerda algo importante, porque Él les afirmó a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y recuerda algo importante, Él promete que pasemos al otro lado para descansar, para estar tranquilos. ¿No? La pregunta que se desprende de esto es, ¿estás tú preparado para la siguiente tempestad? ¿Estás tú preparado para la siguiente tempestad? Porque es probable que si tú estás con Cristo, si tú estás en Él, es probable que Él te capacite en la tempestad para saber qué tanto tú confías en Él. No por algo Marcos viene hablando de la semilla, ¿verdad? Pues es ella la que nos prepara, ¿verdad? Para afrontar con fe, con valentía, con fuerza, con esperanza y con dependencia total en Él aquella tormenta. Observa que los discípulos creyeron estar capacitados, dice el versículo 38. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Observa, primero ellos sabían que en la noche se formaban este tipo de tormentas, puesto que ellos eran pescadores en ese lugar. Así que ellos dijeron, bueno, se forman aquí las tormentas, entonces nosotros somos pescadores, yo creo que sí podemos salir de esta nosotros mismos. Yo creo que sí, como vamos a aplicar nuestras técnicas de pesca, ¿no? Y vamos a tratar con la tormenta por nosotros mismos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Tanto que le dijeron, Jesús, ¿qué no ves que perecemos? Tú durmiendo y tú no ves que está la tormenta aquí. ¿No? ¿No se supone que ellos debieron tener todo bajo control por su oficio? Pues sorpresa, ¿verdad? No lograron controlar nada. Ellos estaban desesperados, estaban ansiosos, estaban acabados. No sabían qué hacer en la tormenta. Y Jesús estaba descansando. Jesús estaba durmiendo, bien tranquilo, ¿no? Sobre un cabezal en la popa, es decir, en la parte trasera del barco. Obviamente, después de ese día pesado, ¿verdad? Cansado, sin dormir, Jesús estaba en un sueño profundo, que ni siquiera la tormenta lo despertaba, ¿no? Ellos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No ves lo que está pasando? ¿Estamos nosotros padeciendo? ¿Estamos ansiosos? ¿Estamos desesperados? Yo me imagino a Jesús por dentro, pues no que muy pescadores, pues no que muy gallitos para el mar, ¿no? Cuando a Pablo lo tira, pues no que muy fariseo Pablo, ¿no? No que muy judío y que de la tribu de Benjamín y no sé qué, ¿no? A Moisés, ¿verdad? No que mucha sabiduría egipcia, saber, y ahí está Moisés pidiendo, clamando, ¿verdad? Al Señor. No que tú, muy ingeniero, muy médico, muy comerciante, a ver, ¿no es cierto? Hermano, hermana, lo que sea, a lo que sea que te dediques, hagas, creas, que tú controles, esto es importante. Tú y yo no tenemos la capacidad para salir de las grandes tempestades. Tienes que llamar al que sí puede y al que es poderoso para traer tranquilidad, para traer bonanza.
Tú no puedes, ni otra persona puede como tal. Tú necesitas ir a aquel que sí puede, aquel que puede traer la calma. ¿Te ha pasado que crees que lo tienes todo controlado y te das cuenta que no puedes, tienes que clamar? ¿Te ha pasado? Yo tengo el control, ¿verdad? Y olvidas a Dios, ¿verdad? Te das cuenta que al final estás acorralado y no puedes, y entonces no te queda más que arrodillarte y clamar a Dios. Señor, no puedo. ¿Mm? Nos contaba el cirujano de Leo, ahora que lo operaron, un excelente cirujano, que esta cirugía que le hicieron a Leo es una de las cirugías más difíciles que él ha tenido. Entonces dice que en medio de la cirugía, cuando él estaba cerrando el paladar, porque le estaban cosiendo el paladar, lo estaban uniendo, dice el cirujano, llegó un momento en el que yo no supe qué hacer. Y entonces yo tuve que clamar a Dios, porque no sabía de qué tejido agarrar, porque el tejido que Leo tenía era un tejido muy blando. Entonces a la hora de jalar, pues no iba a cerrar. Y dice el cirujano, llegó un momento en el que paré la cirugía, pedí dirección a Dios y oré a Dios. No sé si el cirujano sea cristiano o no sé si vaya a la iglesia, no lo sé, pero dice que regresó a la cirugía y comenzó a hacer la cirugía y que Dios le dio esa dirección, ¿no? Entonces llega un momento en el que cada uno de nosotros creemos que tenemos el control de todo. Yo soy el mejor, ¿verdad? En esto. Pero el Señor siempre te pone algo para decir, no lo eres, necesitas de mí, necesitas rendirte a mí, yo soy el que controla todas las cosas. Date cuenta, y esto es para que nos demos cuenta que tú y yo estamos limitados, ¿no? Que para lo único que sí somos buenos, observa, para lo único que sí tú y yo somos buenos es para pecar, ¿no? Para mentir, sí mentimos bien, ¿no? Y hacemos esto bien, y para robar, para quebrantar a otro, para hablar de un hermano, sí lo hacemos muy bien, para el chisme sí somos buenos, ¿verdad? Para eso. Para lo único que sí somos buenos es para pecar, ¿no? Y Jesús los está llevando ahí para que ellos se dieran cuenta en quién más ellos estaban confiando. ¿En quién estaban confiando? ¿No? ¿En quién más tú confías? ¿Confías en tus capacidades? ¿Confías en lo que tú eres? ¿Confías en tu carrera? ¿Confías en lo que tienes guardado en el banco? ¿Confías más en eso? ¿En quién confías más? Así somos, dejamos de venir a Él, creemos que tenemos el control, pero viene la tormenta, el Señor nos lleva a la tormenta. Y ya nos sentimos acorralados, que no podemos. Y ahora sí, Jesús. Le olvidamos, queremos controlar todo, y entonces llega la tormenta, el Señor nos quiere enseñar algo en esa tormenta, y ahora sí decimos, Jesús, ¿qué no ves que perezco? Jesús, ¿qué no ves que estoy sufriendo? Jesús, ¿qué no ves que esto? Como los discípulos, ¿qué no ves, Jesús, que perecemos? ¿Qué no ves que estoy sufriendo? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me abandonas? ¿No? Y Jesús, pues no que muy gallo, pues no que tú sabes de esto, pues no que tú sabes del otro, pero siempre el Señor amorosamente va hacia con nosotros, nos enseña, nos ayuda, nos permite que podamos nosotros darnos cuenta que Él es quien controla todo, quien es quien controla la creación, quien es quien controla todo corazón y ser. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hemos malentendido este atributo del Dios, del Todopoderoso. Y Salmos 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es poderoso, Él es omnipotente. Y perdemos mucho tiempo pensando en qué voy a hacer, ¿verdad?, para salir de la tempestad. Perdemos mucho tiempo en nuestras estrategias para salir de la tempestad. Perdemos mucho tiempo en psicología. Perdemos mucho tiempo en terapia. Perdemos mucho tiempo en consejos del hombre, ¿verdad?
Cuando Jesús es el omnipotente, cuando Cristo es el todopoderoso, tenemos que acudir a Él. No pierdas tu dinero en terapias. La respuesta es Cristo. Ven a Cristo. Llama al calmador de tormentas. Ríndete a Él. Cree en Él. Arráigate de su palabra. Ríndete a Él. Versículo 39 dice, y levantándose, Jesús, ¿verdad? Dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús estaba mostrando aquí su poder ante la creación natural. Él estaba durmiendo, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces se cesó el viento y se hizo gran bonanza. Es decir, hubo una gran tranquilidad, ¿no? Después de estas olas de 9 metros, cuando Jesús dijo, calla, enmudece, todo estaba tranquilo. Todo estaba bien tranquilo ahí. Jesús, cuando Él calma esta tempestad, Él estaba cumpliendo con su afirmación del versículo 35 cuando dijo, pasaremos al otro lado. Pasaremos de este lado. Y esta promesa está latente, ¿no? Dios promete la calma después de la tormenta. Dios promete. Si Dios te dice pasarás al otro lado, es porque pasarás al otro lado. Entonces, pero mientras estás en la tormenta, tú debes confiar. Mientras estás en ese paso al otro lado, tú debes seguir permaneciendo en Cristo, en Él. Tú tienes que seguir acudiendo a Él, tienes que seguir arraigado a sus promesas, ¿no? Pero muchas veces, en medio de esa tormenta, pues vienen las quejas, ¿no? Es que no tengo dinero, es que tengo problemas, es que no me puedo recuperar de lo que pasó, es que ya no puedo más, Señor. ¿Qué no Cristo es tu satisfacción? ¿Qué no Cristo es tu calma? ¿Cristo es tu esperanza? ¿Es tu proveedor el Señor? Amén, ¿verdad? ¿Cristo es nuestra calma? Amén. ¿Cristo es nuestro proveedor? Entonces, ¿por qué hay queja? ¿De por qué voy a comer mañana? Entonces, ¿por qué estamos diciendo, es que no tengo para tal cosa? Es que ya no puedo más. Lo que pasa es que a veces es que no confiamos totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no hay confianza, hay quejas. Me pasó alguna vez, estaba yo tronándome los dedos porque tenía que hacer unos pagos y no sabía que, no tenía, literalmente no teníamos que comer en esa temporada que teníamos que, estamos en los tratamientos de Leo, ¿no? Todas las tarjetas las puse al tope porque se enfermó Leo y aparte sus tratamientos. Y entonces estaba yo así, tronándome los dedos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y perdía yo mucho tiempo en saber qué hacer, en qué estrategias hacer. Y orando con mi esposa, pues vamos a tener que pedir, ¿no? Vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que hacer el otro. Entonces tocaba ir a la iglesia el domingo. Y ya estuvimos en el servicio y todo. Y terminando el servicio se acerca una hermana y nos dice, hermanos, tengo para ustedes una ofrenda. Y es cuando me doy cuenta de que cuando tú estás pensando en tus estrategias de lo que vas a hacer, Dios ya se encargó, ¿verdad? de lo que va a pasar. Pero además, no es nada más decir, ay, gracias Dios, sino aprender de esa mala administración o aprender de esas malas decisiones que tú estás tomando. Entonces, cuando Dios te responde ante alguna tempestad, es porque tú tienes que aprender de lo mal que estás administrando, de lo mal que estás tú caminando, ¿no? Tú tienes que aprender, o sea, Dios te da esta ayuda, Dios te saca, ¿verdad?, de esta tormenta, pero tú tienes que aprender a no volver a caer en ese mismo error. Que muchas veces sí Dios te lleva a la tormenta para que tú aprendas, pero muchas veces nuestro pecado nos lleva a la tormenta, ¿no? Nuestra consecuencia del pecado nos lleva a este tipo de situación.
de la cual Dios nos promete sacarnos de ahí, pero también cada uno de nosotros debemos aprender de la misma tormenta. Entonces, dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír a Dios, para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El punto es aquí, hermanos, seamos prontos para escuchar a Dios, seamos prontos para depender de Dios, ¿no? ¿Tardos para qué? Hablar, tardos para airarse. Yo lo traduciría como tardos para quejarse. Seamos tardos para quejarnos y seamos muy prontos para escuchar a Dios, seamos muy prontos para permanecer. Y me encanta Jesús porque en el 40 como que los regaña, ¿no? Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso, en esta situación que cuando el Señor te ayuda, ¿verdad? Es esta pregunta, ¿por qué estás amedrentado? ¿Qué no tenéis fe? Cuando te estás tú preguntando qué va a hacer, ¿por qué estás así? ¿Qué no tenéis fe? ¿Qué no tú clamas a Dios como tu esperanza? ¿Qué no tú clamas a Dios como tu Salvador, como el Todopoderoso? Entonces, ¿por qué te amedrentas? Como diciendo Jesús, ¿no se supone que ya saben quién soy? ¿Por qué están así? ¿Por qué están amedrentados? Estoy yo con ustedes. ¿Cómo no tenéis la confianza en mí? Está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Piensa en esa gran tempestad que has tenido. Piensa en ese gran temor que te ha llegado. Piensa en esa gran angustia que tienes. Piensa en ese gran dolor que tú estás pasando, en esa desesperanza que tienes, en esa ansiedad que tú tienes ahorita. Piensa en eso. Y no me digas que no la tienes ahorita porque todos la tenemos y muchas veces Dios nos lleva ahí, te decía. Entonces, ante ese dolor, angustia, dificultad, temor, tempestad, desesperanza, tú tienes que saber, a la luz de este pasaje, que no vas a poder salir de ahí por ti mismo. Que tú debes de saber que tú no tienes la capacidad para salir de ahí. O sea, quítate esa idea. Yo no puedo. Ni quiero. Entonces, no vas a poder remediarlos por ti mismo. Que en ti las dificultades son más dificultades todavía. En ti. Que no vas a poder remediarlas con alguna otra actividad. Con terapias, psicologías, actividades sociales. Eso quizá va a apaciguar un poco el dolor, pero el problema está ahí. El problema va a seguir. Este tipo de cosas no van a tratar con la raíz del problema, hermano, hermana, en este temor, en esta ansiedad, en esta angustia que tienes, en esta gran tempestad. Lo que tú necesitas es venir a Cristo. Lo que tú necesitas es a Cristo, nada más. Tú necesitas clamar a Cristo, porque Cristo es el que puede calmar cualquier tipo de ansiedad, tormenta, dolor, temor. Clamar a Cristo, el calmador de tormenta, abrazar su evangelio, vivir para su gloria a pesar de las tribulaciones, puesto que Pablo ha dicho, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en Él. Si tú ya has abrazado a Cristo, ¿verdad? Quitemos toda queja, comencemos a seguir permaneciendo, a confiar, a vivir en la esperanza de saber que este mundo ya no es nuestro hogar y que estaremos en el cielo en una paz interminable, ¿no? En un lugar de bonanza eterna. Y Dios nos promete estar ahí, en ese lugar. Entonces, hermanos, cada vez que creas que tu tempestad es muy grande, recuerda que no ha habido una mayor tormenta. O sea, si tú crees que tu tormenta, tu dolor, tu ansiedad, tu situación difícil es muy grande, si tú crees eso y que no puedes salir, tú tienes que recordar
que hay una mayor tormenta que sucedió y que es la que Jesús pasó camino al Calvario. Tu tormenta es una tormentita a la tormenta que pasó el Señor Jesús camino al Calvario, ¿no? Es la mayor tormenta que ha existido, de la que Jesús pasó camino al Calvario, colgado en la cruz. Ninguna de las tormentas se compara con lo que Jesús padeció. Jesús vivía perseguido porque quería matarle. Él llevó su propia cruz al Calvario mientras le escupían, mientras lo latigaban. Le encajaron una corona de espinos de 15 centímetros en su cabeza, ¿no? Le arrancaron sus barbas, lo latiguearon. En sus látigos había unos ganchos que arrancaban su carne. Lo dejaron sin beber, lo dejaron sin comer. Él, aún así, nunca dejó de permanecer con su padre. Él aún así nunca negó a su padre. Él aún así fue obediente a la cruz y él aún así murió por tus pecados. Cuando tú crees que tu tormenta es mucho, que no puedes salir de eso, tú tienes que mirar la cruz. Tú tienes que mirar la gran tormenta que Jesús pasó camino a la cruz y que esa gran tormenta la pasó para que tú y yo podamos tener vida y pudiésemos tener paz con Él, puesto que la cruz efectuó la justificación de nuestros pecados. Puesto que en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, Él estaba cargando nuestros pecados, pero aún así mismo nos estaba dando su justicia para que por medio de la fe nosotros pudiésemos ser salvos, por medio de su gracia. Entonces, hermanos, Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo roncaré. No, ¿verdad? ¿No dice? Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me permites vivir confiado. ¿Te acuestas tú en paz? Es que me tengo que echar la pastilla para dormir, ¿verdad? No has entendido nada. Es que no puedo descansar. Pero dice el Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me permites. No dice solo mis buenas intenciones me permiten estar confiado. O solo mis estrategias me permiten. Solo tú, Jehová, me permites vivir confiado. Y luego dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno a otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hubo asombro entre los discípulos, pero también hubo temor. Ya ahora no era el temor por la tormenta, sino ahora un temor reverente ante el poder sobrenatural de Jesús que se acababa de manifestar en ese momento. Ahora, lo más asombroso ya no fue la tormenta, sino tener enfrente a Jesús, el Todopoderoso. ¿Te das cuenta de esto? Cuando tú tienes a Jesús como el Todopoderoso, ya lo más asombroso ya no es lo que sucede aquí, sino al que tienes enfrente, sino al que tienes en ti, a Cristo, el Todopoderoso. Dice que él estaba dentro de la barca, tanto así que le dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por eso Jesús dice, ¿qué no tienen fe? ¿Por qué se amedrentan? ¿Qué no saben quién soy yo? ¿No? Jesús le está diciendo, tienes que acudir a mí. ¿No? Y este suceso delató a sus discípulos de que Jesús era Dios mismo y que ellos no podían hacer nada, de que ellos no eran absolutamente nada, no podían hacer nada, ni controlar nada. Y el poder, hermanos, el poder de Dios debe causar en nosotros ese temor reverente, debe causar asombro. Si cantamos todopoderoso, tú eres todopoderoso, pero realmente eso, el sentir que Él es todopoderoso, eso causa a nosotros asombro, causa a nosotros ese deseo de seguirle, ese deseo de confiar plenamente en Él. ¿No? Jesús no es alguien superficial, Jesús no es una fantasía, Jesús es real, Él es Dios, Él es todopoderoso que trae calma en medio de la tempestad. Él es el único que puede ordenar a la creación
y en la vida del pecador y puede traer paz. Él puede ordenar la creación, Él puede ordenar en tu corazón. Él es el que puede calmar la tormenta. No hay más en quien confiar. Entonces necesitamos comenzar a callar, a escuchar su voz, a comenzar a confiar en su plan glorioso, a abrazar su evangelio, a quitarnos de en medio. No quieras ayudarle a Dios. No creas estrategias para querer ayudar. Conoce a Dios y conoce su voluntad para que entonces tú sepas qué hacer. Tú sepas a través de su espíritu a dónde dirigirte, cómo hacerlo. No le metas de tu capacidad. Deja que Él comience a crecer, que Él te empiece a guiar con su espíritu. Ríndete a Cristo. ¿Qué te atormenta el día de hoy? ¿Qué te atormenta? ¿Qué te tiene ahorita por temor? ¿Qué hace que no te sientas a gusto, que no te sientas feliz, que no te sientas gozoso, más bien? ¿Qué es eso que te tiene ansioso? ¿Qué es eso que te tiene desesperado? ¿Qué es esa situación que no te puedes quitar de la cabeza, por lo tanto no puedes dormir? ¿Qué es esa adicción que tienes que no te deja estar en paz? Ya sabes qué hacer. Rendirte a Cristo, rendirse a su señorío, ir al calmador de tormentas. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay paz, solo en Él hay gozo, solo en Él hay esperanza. No hay más. No le busques más. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú quieres hacer todo conforme a tus fuerzas, conforme a tu capacidad? ¿No? La vas a regar, lo vas a echar todo a perder. Así que regresa al Señor, permanece en Él. La vida sin Jesús, la vida sin Cristo es un desastre. Los matrimonios sin Cristo son un infierno. La vida cristiana se trata de permanecer en Jesús. Sin Cristo estamos totalmente perdidos. Necesitamos venir a Él para que entonces, conociendo su voluntad, entonces podamos caminar conforme a sus propósitos. ¿Qué esperas, hermano? ¿Qué esperas para correr a Cristo? Dice el Señor que la luz está puesta. El evangelio está puesto. La luz alumbra todavía. Necesitamos correr a esa luz. Necesitamos venir a Él. Confiar totalmente, acudir a Él, clamar a Él. Reconocer que nosotros no tenemos capacidad alguna. No importa lo que te dediques, puedes ser el mejor en tu trabajo, puedes ser el mejor en lo que sea, pero eso no te califica para acercarte a Dios. Tú necesitas rendirte, reconocer que no puedes hacer nada y que Dios es todopoderoso y que solo en Él está la salvación. Vamos a orar. Padre bendito, te damos infinitas gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, que nos permites tú comprender, Señor, que estamos incapacitados en la carne para poder hacer algo hacia ti, que necesitamos de ti, que necesitamos tu intervención, que necesitamos tu gracia, que tú nos des la fe para que podamos verte, podamos tener una visión amplia de cuál es tu voluntad y que con la ayuda de tu Espíritu podamos movernos para vivir conforme a tus propósitos, Padre. Gracias por estas tormentas que tú nos permites pasar. Gracias por los temores, gracias por las aflicciones, gracias por todo esto. Porque he allí que tú nos permites ver cuán poderoso eres para sacarnos, cuán poderoso tú eres para llevarnos a la paz, llevarnos a ti, Señor. Gracias porque a través de ellas nosotros podemos darnos cuenta de que tú cumples tus promesas, de que tú
cumples lo que has dicho, Señor, y de esa manera poder caminar contigo, caminar en fe, caminar con valentía, caminar con ese impulso de seguir agradándote en todo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que están aquí, que este mensaje pueda ser de utilidad, que pueda ser de bendición, que pueda penetrar sus corazones para que en la confrontación tú puedas echar raíz, puedas crecer, que Cristo crezca y que haya fruto para tu gloria, Señor. Te glorificamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.